Buenas tardes a todos y a todas, espero que estén muy bien. Vamos a continuar hablando sobre el poder, ¿no? El poder y los medios de comunicación en la clase del lunes, que vi que fue una clase súper linda que tuvieron con Juan, ¿no? Que les trajo varios ejemplos situados de nuestro territorio, con imágenes, ¿no? Con este concepto de sentido común visual que plantea Sergio Cajiano. Hoy vamos a hablar un poco más sobre qué es la hegemonía, qué es la ideología, ¿no? Qué es el poder, qué son las luchas por el poder, las relaciones sociales, los grupos dominantes o dominados o subalternos, los movimientos contrahegemónicos en el marco que nos interesa como estudiantes de comunicación respecto a la relación entre los medios de comunicación y la sociedad, ¿no? Es decir, las audiencias. Vamos a recuperar probablemente muchos ejemplos de la clase que vimos, que tuvieron el lunes. Y traje otros ejemplos que están redondeando, digamos, nuestra cotidianidad, ¿no? También voy a pedirles algunos ejemplos, vamos a charlar un poco sobre qué es lo que se les viene a la cabeza con algunos conceptos que vamos a estar desmenuzando, ¿no? Entonces, como les decía, hoy vamos a charlar sobre los textos de Lowell y Williams, trabajos que se centran en la relación de la cultura y la sociedad, teniendo en cuenta el rol que cumplen, digamos, del vínculo complejo entre los medios de comunicación. Lull nos va a plantear que para entender este proceso de la comunicación dentro de los medios masivos de comunicación, es importante que nos centremos en tres conceptos troncales: la ideología, la conciencia y la hegemonía. Y perdón, me olvidé de compartir pantalla. Ahora lo voy a compartir. Bueno, espero que se vea. ¿Me avisan si se ve? Me escriben por el chat. Uy, me adelanté Se ve acá. bien, Camil, sí. Entonces, vamos a continuar con la unidad número 2, como bien les dije, con estos dos textos, ¿sí? Lewis y Williams. Entonces, les venía comentando que Lowell nos va a decir que para entender el proceso de la comunicación dentro de los medios masivos de comunicación es importante que nos centremos en estos tres conceptos, ¿no? La ideología, la conciencia y la hegemonía. Y nos va a explicar por qué estos conceptos están interrelacionados en el sentido que no se puede pensar uno sin el otro y también, digamos, cómo uno ayuda a sustentar al otro, ¿no? Vamos a repasar algo que se estuvo viendo también en las clases teóricas, y de paso recomendarles que si no pudieron participar de la clase abierta del viernes pasado, de manera sincrónica, ¿no? Puedan ver los videos que ya están subidos en el aula virtual, ¿no? Retomar las clases teóricas que, bueno, ya estamos súper inmersos en lo que es la unidad número 2. Entonces, Lull nos plantea que existe una interrelación entre estos tres conceptos para responder a la pregunta sobre el poder de los medios masivos de comunicación. Acá en el chat nos ponen que totalmente, que son muy poderosos, que obviamente son poderosos, ¿no? Entonces vamos a desandar un poco del por qué, ¿no? A priori decimos que sí, que son poderosos los medios de comunicación, y también como nos plantea la compañera, por qué son poderosos, ¿no? ¿Quiénes o qué los hace poderosos? Em, entonces, ya digamos en la primera página del texto de Lull, em, podemos ver cómo el autor nos va a brindar algunos conceptos claves, ¿no? Pero yo obviamente les recomiendo que lean todo el texto, que sigan la lectura y no se queden solamente en esas definiciones, porque a lo largo del texto el autor va entretejiendo estos conceptos y respondiendo a las preguntas que, bueno, les hice hace un ratito, ¿no? Lull nos va a ayudar a entender por qué son poderosos y de qué manera se da esta lucha por el poder. Primero, es importante que entendamos que no es una lucha que se da una sola vez y para siempre, sino que es constante, ¿sí? Es una lucha de todos los días. La ideología para Lull viene a ser como un sistema articulado de ideas y de pensamientos que van a determinar nuestras formas de ser, nuestras formas de pensar,
y de actuar en la vida cotidiana, ¿sí? De la sociedad a la que pertenecemos. Por otro lado, la conciencia nos dice que es la esencia o la totalidad de las opiniones, las actitudes, los sentimientos que un individuo o un grupo pueden defender. Em, es decir, que se puede dar a un nivel individual o a un nivel colectivo, ¿sí? La conciencia podríamos decir que es como nuestra propia subjetividad. Se va permeando poco a poco con las diversas ideologías que se ponen en juego en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social. La hegemonía, por su parte, es el proceso por el cual se transmite la ideología dominante, ¿sí? Perdón, la hegemonía es el proceso por el cual se transmite la ideología dominante, porque existen muchas ideologías, no una sola. Puede existir, por ejemplo, una ideología dominante o varias ideologías dominantes y otras que le disputen los sentidos a esa ideología dominante, ¿no? O sea, que no estén de acuerdo con aquella ideología. Y al fin y al cabo estamos hablando de, digamos que, de ideas y representaciones que son simbólicas y podemos ver cómo se van a ir materializando en la vida social. Williams nos va a decir, Lucía Williams, ¿no? Pero ya de manera más concreta, Williams nos dirá que la hegemonía muchas veces se confunde con la ideología y se considera como forma de control digamos, mediante la manipulación o el adoctrinamiento, ¿sí? Él va a separar estos conceptos y va a decir que la hegemonía es diferente a la manipulación o al adoctrinamiento, ¿sí? Estas como Cami, formas de control, podríamos decir. Porque la ahí tenés, hegemonía va Cami. más allá y constituye todo un cuerpo de prácticas y expectativas en relación a nuestra vida. Nos va a decir que la hegemonía es un vívido sistema de significados y valores que, en la medida en que son experimentados como prácticas, parecen confirmarse recíprocamente. Eh, entonces, en este sentido, como les venía diciendo, lo más importante es entender estos tres conceptos como procesos que se van formando, que se van reformulando, que pueden rechazarse entre sí, que pueden contrarrestarse, ¿no? Y eso es lo que hace complejo el hecho de definir estos tres conceptos también. Una vez que ya podemos identificar cada uno de estos conceptos, podemos llevar todo este análisis para tratar de responder la pregunta sobre el poder de los medios de comunicación, ¿no? Y qué es lo que hacen con ese poder y qué es lo que pueden hacer las audiencias respecto a eso, que es algo muy importante y muchas veces lo tenemos incorporados como de manera pasiva, ¿no? El poder de las audiencias, ¿no? Porque tendríamos que mencionar en este punto que las audiencias, como les decía, no son para nada pasivas. Y cuando me refiero a audiencias, hablo de nosotros, nosotras como consumidores de medios de comunicación. Digamos que estamos del otro lado de las pantallas, que recibimos la información y las noticias, ¿no? También por medio, como veníamos diciendo, de las redes sociales y podemos hacer algo con respecto a lo que estamos viendo, ¿sí? No se trata de una relación pasiva en la que vemos qué es lo que pasa en los medios de comunicación y lo aceptamos, sino que podemos tener diferentes lecturas sobre ello, ¿no? Y formas y modos de actuar. Podemos, por ejemplo, aceptar una ideología, una, digamos, determinada idea que un medio masivo de comunicación nos esté planteando, o podemos rechazarla de lleno. Y también podemos negociar, ¿no? Digamos, yo estoy de acuerdo con tal cosa que se plantea, pero en desacuerdo con otros aspectos a nivel individual o en un nivel más amplio, ¿no? Más social, mucho más macro. Entonces, en la unidad número 2, que es la que estamos, básicamente nos centramos en este debate del poder, ya pudieron verlo en la clase pasada con el profe Juan, ¿no? Y cómo esto em, genera lo que viene a ser la cultura visual, ¿no? Básicamente estamos hablando de las imágenes, en diarios, en revistas, en redes. Bueno, el texto de Sergio Cajiano es muy explícito con esto, ¿no? Con esos
tomos de historia argentina, publicado por el diario Clarín, ¿no? Y cómo se pudo continuar también esa conversación en la clase del día viernes, ¿no? Entonces, podemos, digamos, hablar no solamente de la cultura visual, sino también del sentido común visual, ¿no? Y pueden ver cómo siempre volvemos a conceptos que ya venimos trabajando desde el primer día de clase, ¿no? Por ejemplo, el sentido común. Por eso también la profe Alejandra García Vargas les plantea la actividad del álbum que tienen que desarrollar a lo largo de la cursada para visibilizar cómo este campo de la cultura visual se constituye como un escenario de lucha, de representación, ¿no? De disputa de sentidos y cómo gran parte de nuestras sociedades contemporáneas pasa mucho por lo visual, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, sobre todo esas redes sociales que privilegian las imágenes, ¿no? Instagram, Pinterest y demás. Hay una red social que no me puedo acordar en este momento cómo se llama, que fue como un furor en su momento, pero creo que casi ya nadie la usa, que es, te llegaba una notificación y en ese momento vos tenías que sacar una foto de donde estés, de donde sea, tenías 2 minutos para sacar una foto, ¿no? Y era bastante interesante como que la gente que se iba sumando a esa red social iba compartiendo una cotidianidad nada armada, podríamos decir, y ya vamos a hablar de esto en la unidad número 3 con los textos de Goffman sobre metáforas teatrales, ¿no? Y cómo nos preparamos tras bambalinas, dirá el autor, para poder salir a diferentes situaciones. Bueno, era muy interesante esa aplicación que solamente se manejaba con imágenes instantáneas en el momento. Entonces, voy a pasar a la otra diapositiva. Después de las definiciones de estos conceptos claves en el texto de Lull, tenemos que tener en cuenta tres cuestiones. La primera, que es que los medios masivos de comunicación tienen un papel fundamental en la producción, la reproducción y el sostenimiento de la hegemonía, ¿no? Ninguna persona, ninguna institución, ningún partido político es tan eficiente a la hora de sostener una ideología dominante como los medios masivos de comunicación, nos va a decir Lull, ¿no? Es decir, vienen a ser plataformas a partir de las cuales estos grupos dominantes y poderosos de la sociedad difunden una ideología que ellos defienden, transformándola en una ideología dominante, si es que este grupo de poder se encuentra en la cúspide, ¿no? Mostrándonos, y abro comillas, un estado natural de las cosas o en realidad cómo las cosas deberían ser, ¿no? Entonces, los intereses, ya sean políticos o económicos, de los grupos más poderosos de la sociedad, se constituyen como una ideología dominante a través de los medios masivos de comunicación, pero también debemos pensar quiénes son los dueños de estos medios masivos de comunicación, ¿no? A quiénes responden, cuáles son sus afinidades e intereses. Podríamos también pensar si los medios brindan un espacio de representación y participación mediática a grupos subalternos, ¿no? Como organizaciones estudiantiles, bueno, en este momento que estamos en, en en plenas actividades, ¿no? Con toma de facultades y exigencias, ¿no? Para un presupuesto universitario acorde a las necesidades, ¿no? Que tienen las universidades nacionales. O también organizaciones barriales, comunidades originarias, ¿no? Recuperando de lleno estas experiencias y voces de los grupos. Acá en Jujuy estamos teniendo, digamos, una situación de desalojo de comunidades en Guerrero, ¿no? Y no sé cuántas personas, por ejemplo, pudieron ver una noticia en los medios de comunicación masivos de la provincia, dejando de lado las redes que por ahí tienen una mayor rapidez, ¿no? En la viralización de videos, de imágenes y demás. Em, entonces, acá ya podemos ir viendo cuál es la relación de los medios de comunicación, perdón, de los medios masivos de comunicación con el poder, ¿no? Que puede parecer obvia, muchas veces decimos como sí, son re poderosos, pero es muy compleja.
debemos analizar de qué manera se da esa reproducción y ese sostenimiento de la ideología, entendiendo la hegemonía como el proceso por el cual un grupo dominante domina sobre otro. Y esto ya lo vamos a ampliar un poco más adelante. Entonces, yo les traje acá tres ejemplos porque me parecía muy interesante, ¿no? Analizar en realidad de qué estamos hablando o en realidad de qué está hablando la política predominante, ¿no? En nuestro país en este momento, ¿no? Entonces, estas tres capturas, que la verdad que no me costaron mucho conseguirlas, googleando el concepto, en realidad googleando las tres palabras argentinos de bien, que ya vamos a hablar un poco sobre eso, sobre diferentes momentos de discursos, ¿no? de Javier Milei. Por ejemplo, este que está arriba, los que están a favor del cambio defienden a los argentinos de bien, los que están en contra defienden sus privilegios. Aquí abajo, los argentinos de bien hemos decretado el fin de la noche populista y a mi derecha los políticos argentinos son ciudadanos de primera y los argentinos de bien son ciudadanos de segunda, ¿sí? Bueno, estos fueron en diferentes momentos, diferentes discursos eh, que fueron pasando en estos meses, ¿no? Ahora, y a mí me parecía como muy importante, bueno, ver a qué nos referimos cuando hablamos de argentinos de bien. Y hay una investigadora del CONICET, su nombre es, voy a pasar, eh, Andrea Ariza, ¿sí? Que escribió hace 2 o 3 meses con algunas conceptualizaciones que se manejan en lo que es la plataforma, podríamos decir, política, ¿no? de la libertad avanza, entre esos la conceptualización de argentinos de bien, ¿no? Entonces, scrolleando este fin de semana por ex Twitter, me encontré con estos Twitter, podríamos decir, que me parecieron bastante interesantes, ¿no? Y pueden como ejemplificar bastante bien lo que es esta idea, ¿no? de ser o no un argentino de bien. Entonces, lo que nos va a decir Arisa es que a los argentinos de bien están caracterizados por su esfuerzo y su trabajo diario, que se valen por sus ingresos privados, y son observados como sujetos puros y no contaminados por la política y las prebendas estatales, ¿no? Entonces, acá en Instagram, bueno, se hizo viral este tweet, ¿no? De este usuario, ¿no? Que contaba el 23 de octubre que lo despidieron sin causa de un empleo formal, que trabajaba hace 2 años, de lunes a viernes, como chofer de logística, ¿no? Y que bueno, que si pasó es porque a lo mejor lo espera. Obviamente fue una catarata de respuesta, preguntándole qué pasó, por qué lo despidieron y demás. Entonces, él sube la carta, cita ese tweet, sube la carta de documento y pone, ayer me despidieron, y en vez de culpar y arroba Javier Milei, cortar la calle, incitar a la violencia y hacerme la víctima, hoy me desperté y comencé a buscar trabajo de nuevo. Otro punto, cada uno es responsable de su vida y de buscar su destino. Y otro punto, dejen de quejarse, no sean ñoquis y háganse cargo, ¿no? La mayoría de los mensajes en realidad que le dejaba la gente en un primer momento, antes, ¿no? de esta situación del tweet, era como, che, mirá, si estabas, digamos, formalmente contratado, el artículo de, mm, de la ley de trabajo, te dice que podés reclamar por esto, podés iniciar, ¿no? legalmente tal cosa, porque te despidieron sin causa, porque eso no debe corresponder, ¿no? Entonces vino la respuesta del usuario. Ante esta respuesta, ¿no? Arisa nos va a decir que se realiza en un inicio una dicotomía entre aquellos que son los argentinos de bien y los otros, ¿sí? Los otros son caracterizados por la dependencia del dinero público, es decir, son aquellos que reciben subsidios o salarios del Estado Nacional que no realizan una contraprestación de trabajo que merezca ese financiamiento, ¿sí? Entonces, vuelve este usuario como queriendo, digamos, aclarar esa situación,
pone que la desvinculación fue por motivos de operatividad de la empresa, sus jefes son excelentes personas, que entienden su decisión porque buscan un bien común. Y el gobierno no es responsable de eso, que no busquen cualquier excusa para quejarse, ¿no? O recomendarle que podía iniciar acciones legales. Bueno, los comentarios sí son muy fuertes, digamos, la mayoría tenían insultos, acá tapé uno, pero un usuario le pone como, si te echaron por reducción de personal debido a que no hay laburo, ¿a quién le vas a echar la culpa? Obvio, vas a buscar otra cosa, como haría cualquiera, pero al menos acepta que esto es un desastre. Entonces, el otro usuario, autor del tweet, le pone que el país anda fenómeno, ¿no? Entonces, lo que nos dice Andrea Ariza es que estos ciudadanos, ¿no? Los argentinos de bien, se caracterizan por ser honestos y son los que se rompen el lomo trabajando, mientras que los otros son los corruptos, ¿no? Los que viven del trabajo ajeno, los que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos. Y en esa narrativa ciudadana de Javier Milei hay una gran apelación al sector ciudadano que se encuentra descreído totalmente de la política, si la política no sirve, o en este caso la política, no sé, no me ayudará si me despiden de mi trabajo formal, y que ven en la política, digamos, un centro de corrupción al mismo tiempo que observa al Estado como un aparato carente de estas respuestas. Entonces, vuelve a replicar este usuario, el autor, y pone que son muchas malas palabras de apoyo que recibió que los pocos resentidos, ¿no? Es una estadística clara para que sepan que los que se quejan son pocos y los que queremos un país mejor somos muchos. Y hay que poner atención a los que apoyan a la libertad e ignorar a la chupa, ¿no? Y lo que me pareció bastante paradójico fue que después de publicar eso, puso, bueno, que obviamente agradecía, y puso su link de cafecito. Yo no sé si saben todos acá qué es cafecito. No sé si alguien me puede responder si sabe lo que es la aplicación Cafecito. Sí, profe, es una plataforma donde uno puede recibir dinero por brindar un servicio de algo. Bueno, gracias, Es una Josefina. Ah, es voluntad. exacto. Perdón. No sé si alguien quería hablar justo. Bueno, entonces, como decía Josefina, es eso, ¿no? Uno compra lo que sería un cafecito, bueno, la cantidad de cafecitos que quieran, y la persona dueña de ese cafecito le pone el precio, ¿no? Entonces, este usuario pone que el cafecito no es un pedido de limosna, sino que es una colaboración para premiar mis videos en favor del presidente y en su país, ¿no? El pedir plata también de alguna manera de otras personas, no de forma de limosna, sino por su apoyo, podríamos decir, ¿no? Entonces, obviamente son muchos tweets, el hilo de tweet es larguísimo, pero creo que en estos tweets, digamos, que seleccioné, se puede ver, ¿no? Esta idea de dicotomía, de separación de uno con el otro, de lo que ya veníamos hablando, del discurso de la meritocracia, ¿no? Bueno, no importa si me echaron sin causa después de 2 años de trabajar, de lunes a viernes, no sé cuántas horas, no sé en qué condiciones laborales, ¿no? Manejando un transporte. Algo mejor va a venir, me voy a esforzar el triple y voy a conseguir algo que, a ver, es algo que me parece perfecto, ¿no? Yo no diría algo positivista porque positivismo es una corriente teórica, puede ser una persona muy optimista, em, pero existen derechos que te amparan, digamos. Poder iniciar una causa legal a una persona que te echa sin causa no significa que no puedas buscar trabajo mientras tanto, ¿sí? Digamos, esta dicotomía entre argentinos de bien, que son los honestos, que son los que no se quejan con los patrones si los echan o si no cumplen sus derechos laborales, es lo que está marcando, ¿no? Esta gran diferencia con los otros, con los que sí. ¿Cómo se puede pensar que tenés derecho si te echan del trabajo de un día para el otro, ¿no? Me parecía muy interesante
ver también cómo los medios de comunicación, ¿no? Muchas veces son los que sostienen estas conceptualizaciones, sobre todo cuando van a cubrir, ¿no? Diferentes discursos de Javier Milei y demás, pero nunca hacen una puntualización en lo que significa, ¿no? En esta diferenciación del otro y cómo eso va marcando nuestro día a día, ¿no? Nuestra cotidianidad, cuando nos sentamos, no sé, a almorzar, o compartir un café con amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros, compañeras de facultad, cómo muchas veces leemos estas conceptualizaciones que no son casuales, que no son inocentes, y no nos repreguntamos, bueno, a ver, ¿qué significa? ¿Cómo me interpela? ¿No? Eh, y cómo, digamos, afecta o no mi cotidianidad y mi entorno, ¿no? Si vemos los discursos, digamos, no solo misóginos, racistas y todo lo demás, cualquiera que ve y empiezan esas peleas en las redes, ¿no? Que a vos no te van a considerar ni vos esto, ni llega a la altura, ni tu color de piel, ni de dónde venís, ni de qué provincia. Todo muy hipócrita este sentido de gente de bien y cómo la pertenencia, ¿no? Como el descalificativo para el todo, el que no quede afuera. En realidad, la gente de bien no tiene que ver con la palabra bien, sino que tiene que ver con una línea política nada más, y que se ha formado al paso, ¿no? Una línea política que sobre todo quiere marcar la diferencia, ¿no? La diferencia con el otro, con un superior, con un inferior, ¿sí? De esto nos va a hablar mucho la hegemonía, de esto nos va a hablar mucho, bueno, los autores que estamos viendo, pero me parecía muy interesante lo que nombrabas, Mariela, ¿no? Al principio esta idea de yo no recibo nada del Estado. Y no sé realmente cuántas personas verdaderamente pueden decir eso, ¿no? Yo o mi entorno, ¿no? Porque no estamos hablando solamente, por ejemplo, de programas sociales, ¿no? Que mal y pronto se dicen planes sociales. Estamos hablando de, bueno, a ver, la mayoría quizás fuimos a primaria y a secundaria públicas, estamos teniendo clases en universidad pública, entonces si estamos recibiendo algo del Estado, utilizamos el transporte público, que en parte veremos hasta cuándo está subvencionado por el Estado, también estamos recibiendo algo. Muchas veces hacemos uso de la salud pública, ya sea hasta ir a la salita a ver que me miren, no sé, un sarpullido, estamos haciendo uso del Estado, ¿no? Muchos y muchas de acá probablemente tenemos madres y padres que son empleados estatales o municipales, eh, enfermeros, médicos, personal de limpieza o profesionales de salud, bueno, docentes, digo, existen un montón de profesiones que están, digamos, vinculadas al Estado, ¿no? Entonces es muy difícil como seguir sosteniendo esa idea de que, bueno, yo no recibo nada del Estado, por eso quiero que nadie reciba nada de él, ¿no? Y creo que a esto viene también esta idea, ¿no? Lo peor que recibiendo y sabiendo encima, como yo los veo tirar como nafta al fuego en las redes sociales, ¿no? Como diciendo el otro, cuando vos también estás ahí, a la hipocresía voy, ¿no? Al igual que yo veía, digamos, en las marchas, en todo, no vi un colega mío en alguna marcha o compartiendo alguna publicación de apoyo a la universidad y demás, cuando todos hemos estado en la universidad pública, ¿no? No vi uno y me sorprendió hasta el día de hoy, sigo sorprendida, ¿no? Y digo, bueno, Bueno, lo que ¿no? tienen las redes, digamos, de ventaja, entre comillas, podríamos decir, para las personas que cumplen un rol medio troll, es el anonimato, ¿no? Entonces, muchas veces también vemos esos comentarios, sobre todo comentarios que son muy dañinos, que buscan también una reacción de otra parte de cuentas que son anónimas. Pero bueno, nada, les quería rescatar sobre esta conceptualización, les quería traer este
texto que no hace mucho lo leí, no hace mucho lo encontré, ¿no? Porque yo también digo, bueno, tiene que haber algo escrito sobre esto para poder mostrarles, ¿no? Un poco esto y ya está el texto justo antes de la clase, se lo subí por si lo quieren leer. Habla sobre el concepto de casta, que me parece muy importante, me hubiese gustado haberlo encontrado cuando estábamos hablando de las diferentes categorías de estratificación de Giddens, ¿no? Cuando nombra la casta y esa diferencia al origen en realidad de la conceptualización de la casta, ¿no? Entonces, esto, digamos, esta primera cuestión es la que nos trae Lull como importante, ¿no? Para poder entretejer con los tres conceptos de los que venimos hablando del principio, ¿no? Que los medios masivos de comunicación tienen este papel fundamental en la producción, la reproducción y el sostenimiento de la hegemonía. Como segunda cuestión, tenemos que los medios masivos de comunicación se van articulando con otras instituciones poderosas de la sociedad, ¿no? En el proceso de esta influencia ideológica, ¿no? Es decir, se van afianzando, van haciendo alianzas con otras instituciones, ¿no? Podemos, por ejemplo, pensar si los medios masivos de comunicación responden intereses de empresas multinacionales o si representan afinidades de algún partido político en particular, ¿no? Que tenga alguna relación constante y que los medios masivos de comunicación se van articulando, digamos, constantemente con otras instituciones poderosas de la sociedad y que estas instituciones se van uniendo unas con otras, ¿no? Van realizando un trabajo muy fino de sostenimiento de alguna ideología dominante, ¿no? Bueno, acá en la imagen, no sé si llega a ver, pero es como que están transmitiendo una misa en vivo y es como esta idea de la iglesia como una institución muy poderosa, una institución con una ideología también, bueno, buenas tardes Estela, una ideología dominante, ¿no? Se va articulando con los diferentes medios masivos de comunicación, en este caso las redes sociales, ¿no? Como también se van apropiando de diferentes espacios como para podemos decir como llegar a más, ¿no? O también con los medios masivos de comunicación. Digo, yo recuerdo, seguramente debe seguir estando, digamos, programas de El Obispado de Jujuy en Canal 7, por ejemplo, ¿no? La, mm, la transmisión de diferentes como misas en temporalidades particulares de la Iglesia Católica, ¿no? En alguna fecha importante. Canales de televisión, por ejemplo, solamente que digamos que corresponden al Vaticano, ¿no? Como para traer una institución explícitamente poderosa. Em, en tercer lugar, nos va a decir Lull que la hegemonía es un proceso incompleto. Y esto es muy importante porque, digamos, hay que tenerlo en cuenta porque podríamos pensar que es solo poder, ¿no? Que la hegemonía es solo poder o que solamente es el dominio de un grupo sobre otro, pero sin embargo Lull, como Williams, nos llama la atención sobre que la hegemonía no es un proceso completo, sino que debemos prestar atención a la palabra proceso porque es algo que se va dando con el tiempo, que se va elaborando todo el tiempo en los medios masivos de comunicación, en las redes sociales, en los discursos políticos, en las publicidades, ¿no? Lull hace un análisis muy detallado sobre publicidades y cómo estas sostienen diferentes ideas hegemónicas, ¿no? Por ejemplo, las publicidades de productos de belleza o de automóviles. Y así cuando, digamos, lean el texto van a poder profundizar en estos ejemplos más detallados que da Lull. La hegemonía no solamente es algo que un grupo dominante viene y establece como superior, digamos, sobre otro y se queda así para siempre, sino que siempre va a haber una lucha para mantener esos determinados sentidos de poder. ¿Sí? Habrán luchas para disputar ese poder.
Y por eso también hacemos un fuerte énfasis en que nosotros, nosotras como audiencias, no tenemos posturas pasivas, digamos, como que el autor dice que no es un adoctrinamiento, ¿no? Porque supondríamos que existe una cierta pasividad por parte de quienes poseen el poder, sino también de quienes no están de acuerdo, digamos, los que no comparten la totalidad o algunos puntos que se proponen como hegemónicos, ¿no? Y también de los grupos que ven sus derechos vulnerados. Entonces, la hegemonía es un proceso incompleto y también es un proceso imperfecto, y lo es porque existen dentro de las sociedades, digamos, las tendencias contrahegemónicas. Y Lull, en su texto, que es un texto de 1995, nos va a plantear que Estados Unidos, el rap y el rock, ¿no? Son tendencias contrahegemónicas musicalmente, ¿no? Digo, o sea, no en el sentido musical, sino que llevaron aparejados todo un movimiento cultural, por ejemplo, el rock, un movimiento cultural rockero, rebelde, ¿no? Y cómo eso, nos va a decir el autor, era la voz de otros sectores que no se veían representados en esa hegemonía dominante, ¿no? En esa hegemonía dominante del momento. Pero podemos pensar en un montón de ejemplos de nuestro país, ¿no? De maneras y de propuestas contrahegemónicas. ¿Lo conocen? ¿Conocen a la persona que está en la pantalla? Sí, profe Pablo Lescano, ¿no es? Sí. ¿Quién es Pablo Lescano y qué hace? El referente de número uno, el que inició con la cumbia villera. ¿Ok? Supongo que saben canciones, alguna, al menos una canción de Pablo Lescano. No digo que escuchen todos los días, pero si ponen una canción, ¿la conocen? Yo sí, tiene cada letra. Bueno, creo que todos y todas, ¿no? Conocemos quién es Pablo Lescano, quién es Damas Gratis, qué canciones hace. Bueno, ahora en este último tiempo estuvo haciendo feat con cantantes bastante reconocidos en estos últimos 3 o 2 años, ¿no? Eh, pero Damas Gratis, que ahí Laura nos dice que viene en noviembre a Jujuy, así que vamos todos a ver Pablo Lescano después de esto. Eh, Pablo Lescano fue un referente contrahegemónico de fines de los años 90, comienzo de los 2000, ¿no? Con el surgimiento de la cumbia villera, contando diferentes experiencias, vivencias, podríamos decir, diferentes cotidianidades que se vivían en ese momento en las villas miserias, que no eran representados en los medios masivos de comunicación, ¿no? Cómo era ser un pibe villero, cómo era vivir en una villa miseria, con qué personas se relacionaban, a qué cosas tenían miedo, a qué otras no, ¿no? Diferentes situaciones que podemos encontrar sobre todo en las primeras canciones de Damas Gratis, y en los grupos que también surgieron casi en los mismos momentos, ¿no? Flor de Piedras, Pibe Chorros, Yerba Brava, bueno, muchas cumbias, perdón, muchas bandas de cumbias villeras que podemos ver esta representación. Perdón, es como esta tendencia contrahegemónica, ¿no? Y me gustaría preguntarles ¿qué movimientos contrahegemónicos ustedes podrían reconocer, actuales o no? Si se les ocurre alguno? No solamente tiene que estar vinculado a la música, ¿no? Pueden ser organizaciones, movimientos, o puede estar relacionado a la comunicación. Bueno, los movimientos feministas, ¿no? Que mm,
Por ejemplo, hace poco que estuvieron en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. Mm. ¿sí? Sí, acá Laura también coincide con vos, Josefina. Em, Sí, el movimiento feminista claramente es un movimiento contrahegemónico, ¿no? Porque muchas veces pone en palabras o visibiliza cuestiones que no se ven representados en los medios hegemónicos e incluso hacen uso de las redes sociales en tanto activismo digital o ciberfeminismo, ¿no? Para apropiarse un poco de esos espacios digitales para poner en velo, ¿no? Estas cuestiones que en, hace algunos años, podríamos decir, hasta el año 2015 en nuestro país, previo a la primera movilización de Una Menos, no existían datos oficiales por parte del Estado de la cantidad de femicidios que ocurrían en todas las provincias de nuestro país. No existían, ¿no? Habían diferentes observatorios, organizaciones sociales que a través de noticias o de un, digamos, de una charla, de un acercamiento a lo que fue el escenario, podríamos decir, de un femicidio, podrían realizar como datos, ¿no? Ni una menos, después, digamos, de esa gran movilización a nivel nacional, se empiezan digamos, se crea un observatorio del Estado para tener datos oficiales sobre la cantidad de femicidio y cómo incide, digamos, impacta la violencia de género en la sociedad, ¿no? Entonces, el movimiento feminista es un claro movimiento contra, una clara tendencia contrahegemónica, ¿no? Malem dice que siempre a la mujer como objeto. Verónica Chaile, el auge de los streaming en donde se hablan de temas que medios hegemónicos no. Bueno, eso también, sí, digamos, tenemos creo que muchos tipos de streaming, ¿no? Tenemos como los streaming un poco más no sé si decirles como sin contenido, pero con un contenido un poco paralelo, ¿no? A lo que sucede en nuestra cotidianidad económica y política, más centrados a historias, anécdotas y demás, y después otros streaming que sí, que quizás no pueden, digamos, tener un espacio en algún medio masivo de comunicación, entonces se apropian de esa herramienta de streaming, Twitch, YouTube, digamos, cualquiera sea la plataforma, para poder, ¿no? Visibilizar esas cuestiones políticas o económicas o sociales que consideren que no, a lo que no se sienten representados, digamos, en los medios masivos de comunicación. Micaela dice que creo que ahora la cultura popular es contrahegemónica en relación a la política actual, como fue el streaming de Gelatina, cantante como Dillon y Lali. Bueno, Gelatina es un streaming totalmente político, ¿no? Tenemos el streaming también de Rebord, algunos programas, otros no, de Olga. Tenemos streaming también a favor del gobierno actual, ¿no? Muchos youtubers em, conocidos que realizan esos streaming, em, que bueno, que podemos ver en diferentes noticias, ¿no? Que van por ahí a hacer una cobertura de algunas marchas y terminan siendo noticias por algunas otras cuestiones, ¿no? Ahí es interesante, Cami, y Sí. lo que dice Micaela, que bueno, nombra ahí algunos a Lali, a Dillom. Me parece interesante ese fenómeno porque son dos artistas que son mainstream, que llenan estadios, Ujú. que tienen acuerdos con las grandes discográficas y las plataformas, y y sin embargo, una vez que están ahí, porque algunos de ellos no es que hicieron un proceso desde el inicio de un posicionamiento crítico, ¿no? Eh, Como decís vos, esta escena, además de que está principalmente, casi centralmente compuesta por varones, además la gran mayoría de todas las letras del mundo, como del trap, del rap, son muy de cultura hegemónica, ¿no? La mujer asociada a lo sexual, el éxito, los autos,
los collares, el oro, el dinero, la noche, qué sé yo, no todo lo que se asocia al éxito masculino. Pero, sin embargo, hay algunos de estos artistas, como Dillon, que lo nombra Micaela, no sé, pienso en Milo J, en Woz, también Lali, que una vez que tienen esa capacidad de tomar la palabra, de amplificar, que lo que dicen se vuelva masivo, cambian el discurso o empiezan a aprovechar ese aparato para decir otras cosas, ¿no? Y a tomar una postura crítica contra el gobierno, en relación a algunas cuestiones sociales. Me parece muy interesante lo que está pasando, que un poco a mí, que soy de otra generación que la gran mayoría de nuestros estudiantes, me remite un poco a la escena como del rock nacional, ¿no? Podemos pensar que hoy estos jóvenes, Milo J, Dilo, bueno, Lali, un poquito, Woz, etcétera, son medio la escena crítica, disruptiva, actual, ¿no? Un poco ocupa el lugar de lo que eran Charly García, Fito Páez, el Indio Solari, etcétera. Sí, profe, por ejemplo, disculpe, ¿no? El otro día yo veía lo del tema de Lali, que en un momento ella cuenta de que se vio, estaba en las primeras intervenciones que tenía con el presidente, se vio como muy expuesta frente a todo un aparato de poder, ¿no? El poder político y aparte todo el poder. Entonces dice que recibe ella en todo ese ataque que había recibe, digamos, la llamada de, ay, ¿cómo se llama este cantor? El Fito Páez. Y él le dice, y él le da como consejo, ella cuenta que le dice, no es tu lucha por acá de un mano a mano, a través de tweet o de retweet o de cosas con el presidente, sino a través del arte. Y entonces después de ahí sacó esta canción y demás, ¿no? Que utilizan, bueno, los artistas estos espacios, ¿no? Digamos, más inteligentemente, porque claro, una lucha, no podía, una persona, una mujer era atacada desde todos los ámbitos, no solo como artista, ¿no? Y por toda la estructura de poder. Claro, es que pasa un poco, es un fenómeno muy nuevo, ¿no? Pero esto, lo que pasa, por ejemplo, con Taylor Swift, ¿no? Que tienen tal poder comunicacional, tal capacidad de viralizar lo que hacen, lo que dicen, y seguidores y seguidoras y fans, que empiezan a estar, claro, porque la verdad que un presidente esté discutiendo con un artista de pop, ¿no? O que en una campaña, como pasa en Estados Unidos, una campaña presidencial, esté discutiendo o estén enfrentándose con una música, una cantante, es porque evidentemente, hoy que hablamos de poder y de hegemonía y de contrahegemonía, esos artistas y esas artistas han logrado capitalizar un poder comunicacional muy grande, ¿no? Lo que hacen, lo que dicen, lo que publican, sus nuevas canciones, tienen una gran difusión. Entonces es mucho más claro su juego político. Acá en el chat, Darío nos pone que, bueno, acá en Jujuy tenemos canales de streams que son muy interesantes y tienen contenido que reflejan la realidad. Tenemos, por ejemplo, Polenta para Revolver de nuestra provincia. Y José Javier Moreno nos pone que podría ser Florencia Peña con respecto a su hijo, la libertad que le da, pero la verdad no estoy muy inmiscuida en qué pasó con Florencia Peña o si su hijo es cantante o streaming ahora. Así que perdón, José Javier, no sé si alguien sabe ese ejemplo o si vos lo querés eh, explayar, digamos, si quieren los jueves. Bueno, me parecía muy interesante, ¿no? Poder traer estas tendencias contrahegemónicas, porque estamos muchas veces como em, envueltos y envueltas, ¿no? De estas tendencias y no sé si podemos como analizarlas u observarlas de ese modo, ¿no? ¿Cuántas veces por ahí en alguna fiesta, en un casamiento y demás, hemos cantado algunas canciones, ¿no? Que en ese momento eran canciones disruptivas, que estaban contando otras realidades que no se veían en los medios de comunicación
masivos, ¿no? Pibe Cantina, ¿no? Duraznito, siguiendo la línea de la cumbia villera. Pero como esas tendencias, nos va diciendo en este proceso incompleto e imperfecto, también van cambiando, porque podríamos retroceder varios años para atrás y hablar, por ejemplo, del surgimiento del tango, si seguimos hablando de música, ¿no? Y cómo el tango en su momento también fue una tendencia contrahegemónica, contando experiencias de personas que vivían en la pobreza o, bueno, diferentes situaciones em, políticas y sociales, ¿no? Digo, Cambalache es uno de las canciones, creo, que pueden ser, que están en el top 3 contrahegemónicas, sobre todo de ese momento, ¿no? Entonces, para que tengamos en cuenta y retomemos un poco lo que les venía diciendo, la hegemonía es el proceso, digamos, no solo es el poder o el dominio en sí mismo de un que un grupo social pueda tener sobre otro o que una ideología pueda tener sobre otra, sino más bien es un proceso porque la hegemonía para mantenerse arriba, digamos, para mantenerse en la cúspide, para, digamos, hacer un dominio, necesita constantemente construirse, producirse, reproducirse y sostenerse. No se da de una sola vez y es un trabajo muy sutil. Imagínense lo sutil que es, que muchos de los autores que Lul nos menciona, entre ellos Antonio Gramsci, quien acuñó, ¿no?, el término de hegemonía, nos dice que los grupos dominantes a través de la hegemonía logran que sus intereses sean aceptados e incluso pueden ser defendidos por grupos subalternos, ¿no? Sean plenamente conscientes, porque puede ser que pueden ser conscientes de que son dominados, pero gran parte de la hegemonía y de su poder radica en que es un poder basado en el consenso, ¿sí? Y no en la fuerza física, no en la cohesión, sino en algo simbólico, en lo que él denomina el consenso de los grupos subalternos que aceptan esa condición de subalternidad y de dominación, ¿no? Esto que veníamos hablando anterior, los argentinos de bien y los otros, los otros, ¿no? Lo que dijo el presidente en su discurso, bueno, que los políticos son como argentinos de primera, los ciudadanos argentinos de segunda, digamos, por supuesto que existen, como venimos hablando, tendencias contrahegemónicas, eh, sobre todo esas tendencias frente a algo que se nos plantea, digamos, como único y hegemónico. ¿Sí? Eso es una tendencia contrahegemónica. Lul, por ejemplo, en su texto, y como lo pudieron expoliar algunas compañeras, nos va a hablar sobre, eh, recuerden, ¿no? Textos de 1995, Estados Unidos, nos habla de subculturas gay, ¿no? De movimientos feministas, de movimientos ambientalistas, digamos, muy importante porque hegemónicamente existen empresas que venden recursos naturales de nuestro país a otras empresas y van generando niveles altísimos de contaminación, ¿no? En este caso, por ejemplo, los movimientos ambientalistas vienen a hacer contra... No sé si alguien quiere hablar o fue sin querer, me parece. Bueno, eh, como, como les venía diciendo entonces, los movimientos ambientalistas vienen a ser contrahegemónicos porque defienden los derechos vulnerados y se contraponen a algo que se da como natural, ¿no? Que es vender los propios recursos de tierras en manos extranjeras o que tienen en cuenta cómo se ven afectadas las comunidades más cercanas, ¿no? Bueno, un ejemplo más cercano acá de Jujuy, la mina, y cómo esta mina puede producir la contaminación del agua, que es la misma agua que nutre a diferentes comunidades originarias, al riego de sus plantaciones, al propio consumo.
para los animales, sus animales. Bueno, puedo seguir con una lista de ejemplos bastante larga, ¿no? Entonces, pensemos en los medios masivos de comunicación, sobre todo el trabajo, digamos, que hacen los medios para mantener una determinada ideología y cómo lo contrahegemónico viene a ser una lucha constante de los grupos dominados que ponen en manifiesto esta vulnerabilidad, esta vulneración, ¿no? Esta vulneración que recibe y que muchas veces, la mayoría de las veces, no se muestran en los medios, ¿no? De esto nos va a hablar un poco Lul en su texto que tienen que leer para el trabajo práctico número 2. Y quería traerles un ejemplo, digamos, como a modo de cierre de este texto. Estos afiches que voy a poner enseguida son afiches que se publicaron en octubre del año 2016 por parte del Ministerio de Producción, ¿no? A cargo del ANSES. Y me gustaría, ya con una mirada, digamos, después de hablar del sentido común visual, de la cultura visual, del poder, de la hegemonía, de la ideología, de la conciencia, que puedan decirme qué ven, qué es lo que ustedes a primera vista observan y cuál es el análisis como comunicadores y como comunicadoras que son, pueden reconocer en esta propaganda por parte del Estado, digamos, durante el 2016. A ver, me voy a hacer chiquitita. Leo el chat o pueden abrir sus micrófonos. ¿Qué ven? ¿Qué es lo que estamos viendo? Vemos un calendario con, parecería, bueno, acá hablan de las asignaciones y parece una familia feliz. Y bueno, y el otro, una mamá con dos nenes, la familia feliz en las asignaciones familiares. Por ejemplo, veo una pareja de tez blanca, rubio, con el bebé rubio, y veo en las asignaciones universal por hijo, una mamá morocha con dos bebés morochos, y demás veo una diferencia ahí, ¿no? Este, Claramente veo si veo, si estoy viendo las imágenes, ¿no? Ujú. También lo veo con digamos, como mostrando la felicidad, y acá mostrando como, no sé, una casa en el lado de la familia, por lo cual veo proyectos, y en el otro, no sé. Bueno, eso veo en principio. Bueno, acá Malén nos pone en el chat de la familia constituida y la madre soltera, aparentemente. ¿Y qué es lo que piensan que se intenta comunicar con esto, ¿no? Más allá del calendario de pago. Bueno, como decía, acá que es una felicidad, ¿no? Que les dan el calendario de pago y que van a cobrar, ¿no? Y digamos como con sostén, como que ellos están sosteniendo esto, la familia y la mamá. Profe, podría ser que, por ejemplo, SWAP, que es asignaciones familiares, lo cobran las personas que tienen un sueldo y la asignación universal por hijo no, cobran solamente las madres que son ama de casa o que están trabajando en negro, ponele. No sé si entraría eso también. Sí, suma. Estábamos hablando antes de esta, ¿no? De esta idea de argentinos de bien y de los otros, ¿no? Bueno, eso yo creo que es una manera bastante explícita de poder marcar la diferencia. Em, Hay algo ahí, perdón, sumado a sí, lo que ahí decían en el chat, la diferencia entre una familia constituida, una familia tipo, ¿no? Más o menos tipo, ¿no? Hombre, mujer, hétero, con un bebé, y de otro lado, en cambio, una familia
fuera de ese estereotipo. Hay algo de la franja etaria también, ¿no? De esos padres, esas madres, esa madre en la imagen de la asignación universal es una madre muy jovencita o tal vez es una hermana mayor, eh, no lo sabemos, pero es muy jovencita al lado de la otra pareja, que es una pareja ya que pareciera que está en torno a los 30 años de edad más o menos, en cambio la otra chica es muy jovencita. Hay algo, como decían, en la piel, en el color, ¿no? Eh, también hay bueno, si bien en la en la imagen de la pareja con el bebé, hay atrás una casa de ladrillo, ladrillo hueco que se la ve y todo, sin embargo, en la ropa y todo, hay una sensación más de un nivel económico Sí, mejor. creo que apela como a la construcción, ¿no? A que estamos en construcción, estamos progresando, ya tenemos Exacto, nuestra sí, hija, somos blancos, somos exacto. pulcros, ¿no? Entonces, esas son las familias que reciben las asignaciones familiares. ¿Y cuáles son las familias que reciben la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, el progresar? Bueno, son morochos, ¿no? Son muy jóvenes, son la mayoría mamás solteras, ¿no? En crianzas monomarentales, eh, con más de un hijo o hija, ¿no? No solamente uno, digamos, eh, en otro lugar que no es, digamos, en una construcción de una casa, ¿no? En unas sillas de plástico. Yo creo que acá implícitamente está esa diferencia que hoy en día la vemos muy explícitamente, o sea, ya, digamos, la dice propios políticos. En ese momento teníamos, digamos, un gobierno que también tenía, digamos, un discurso bastante parecido al de ahora, pero mucho más implícito, ¿no? Digo, hay muchas palabras que en ese momento no se dijeron, pero las podemos ver. Y las podemos ver por este mismo análisis que nos dan, digamos, los diferentes autores con el sentido común visual, ¿no? Que allá nos dicen quiénes están en las imágenes y quiénes no, ¿no? Cómo se muestran las mujeres, si es que las hay, si no las hay, están acompañadas, no están acompañadas, ¿no? Creo que la figura también como del padre, como atrás, como el padre protector, ¿no? Como el sostén, también, digamos, como habla mucho de esa diferenciación que se hace en estas imágenes. Como eso implícitamente lo vemos y se van formando, ¿no? Estas diferentes ideologías que nos hablaba Lul. Quizás no de una manera tan explícita como lo dije anteriormente, pero estas imágenes, digamos, estos discursos se fueron repitiendo en el desarrollo de ese gobierno, ¿no? En particular. Lo traigo porque creo que es un ejemplo muy concreto de esa diferencia, de tratar de marcar esta diferenciación, y me parecía muy interesante, ¿no? Que también lo podamos ver, porque cuando yo veía me acordaba mucho, bueno, no sé si ahora está así porque no presté atención, ya cuando vaya voy a prestar atención, pero antes la mayoría probablemente de acá tenemos institutos de seguro, que es, bueno, la obra social de la provincia, y cuando entrabas a Instituto del Seguro, arriba tenías todos como unas imágenes, ¿no? Y todas las imágenes que habían ahí eran de personas blancas, de familias, ¿no? De mujeres rubias, de dentaduras blancas y brillantes, de algunos cuerpos, ¿no? Siempre, digamos, que apelaban como a una belleza hegemónica, ¿no? Que cumplían esos estándares. Y vos cuando te mirabas ahí en la fila con la otra gente, que eran las personas usuarias y usuarias de la obra social, decía como, che, no somos nosotros ni nosotras, ¿no? Entonces, estas como maneras sutiles, que muchas veces nos va a decir Juan, cómo esta hegemonía se va, digamos, implícitamente, de manera sutil, de manera muy trabajada, ¿no? Sosteniéndose, ¿sí? Me gustaría volver al instituto a ver qué hay ahora. Eso fue hace un tiempito, pero me gustaría ver, a ver qué hay.
Bueno, Malén nos puso que la desigualdad que hay en ambas ayudas y dos realidades distintas, nos dice Laura. Si pensamos, esta última pregunta, y ya vamos a lo que es el trabajo práctico 2, pues si no hay otra reflexión, obviamente, sobre tendencias contrahegemónicas dentro de la comunicación, ¿no? Ya nombramos los streaming, pero por ejemplo, ¿se les ocurre otra? Profe, no sé, yo vi algo, por ejemplo, perdone, ¿no? Que parece que yo no me hablo, me da vergüenza Hable, ya. hable. Este, lo que estaba viendo estos últimos tiempos, digamos, como a través de las redes, también, que está muy bueno, ¿no? Más a través de las redes, como que se dejó de lado el estereotipo de la mujer flaca, 90, 60, 90. Hoy el cambio de vestimenta en las chicas, digamos, hoy sí veo, digamos, todos los cuerpos vestidos con puperitas y demás, basta salir a la calle, tanto en mujeres de edad media como en los chicos, ¿no? Y creo que fue entre el año pasado y ahora, como que eso veo y mucho. Como fue después de la pandemia que ahora todo el mundo utiliza zapatillas, bueno, ahora ya está como ese, ya no está mal visto, por ejemplo, que la gente ande con una puperita, casi corpiño andan y por ahí, si no se ponen, cambió mucho la forma de vestir y del mirar, ¿no? Antes se miraba horrible, se decía, oh, que se ubica, no le queda bien, o este, el otro, ahora ya no está esa mirada tan acusadora, ¿no? Eso estuve notando el otro día que salí al centro, digamos, ese cambio y la mirada en la gente, ya no está la mirada esa acusadora que está mal. Digamos, si no tenés 90 60 90 entonces no te ponga una pupera o no andes. Ahora ya hay como más apertura a poder vestirse como uno quiera, ¿no? Al igual que no está mal andar vestido formalmente y con zapatilla, ¿no? Eso noté y mucho. No sé si cabe el O ejemplo. sea, pueden las redes sociales haber sido como una influencia hacia eso, ¿no? Pero bueno, por ahí lo que tenemos que analizar es qué herramientas nuevas tiene como estos discursos hegemónicos, ¿no? Porque podemos decir, bueno, sí, ahora todos nos vestimos como queremos, salimos a la calle como queremos. em, Podemos, digamos, si estudiamos comunicación, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos acá, ¿quiénes son las personas que vemos en las pantallas? ¿Cómo son las personas que vemos en las pantallas? Digo, ahí hay como, creo que está marcado muy concretamente, ¿no? Eh, que se siguen respetando estos em, estereotipos de belleza, sobre todo en las mujeres, ¿no? Que están al frente de una pantalla, ¿no? ¿Quiénes son las personas que tienen mayores seguidores? ¿Cuáles son las fotos que tienen más me gusta? Digo, diferentes herramientas que podemos tener con un simple análisis, digamos, agarrar un perfil cualquiera y poder verlo como con estas gafas, ¿no? Podemos decir con estas gafas contrahegemónicas. En las teorías feministas se dicen las gafas violetas. Bueno, ahora podemos decir con estas gafas contrahegemónicas tenemos que aprender, ¿no? Poder visibilizar o en realidad analizar, darnos cuenta, ¿no? De esas cosas que parecen tan inocentes, pero que en realidad no lo son, ¿no? Sandra nos pone que en cada barrio se creó un grupo de WhatsApp donde se comunican y avisan si ven a alguien sospechoso por el barrio, siempre hay alguien informando. Estela nos comparte que no solamente el instituto, en muchas otras instituciones, las publicidades de una preeminencia del estereotipo occidental, desconociendo las realidades diversas fenotípicamente. Sí, sí, acá se ve un montón, acá en la provincia se ve un montón, ¿no? Bueno, en una de nuestras primeras clases, si no me equivoco, Juan nos mostraba la publicidad, ¿no? Que se hacía de Jujuy, que estaba buenísima, que tenía mucha plata puesta, pero que nunca parecía, digamos, un jujeño ni una jujeña, digamos, ni una persona que se parezca a nosotros y a nosotras.
a las realidades diversas que nos va a decir Elena, ¿no? Perdón, Estela. Entonces, bueno, José nos dice que la asignación familiar es personas que tienen empleo y la asignación universal por hijo por embarazo programado a personas que no cuentan. Bueno, es lo que nos comentaba un poco la compañera anteriormente, ¿no? Yo quería un poco más como apuntar a digamos, a lo que es la comunicación alternativa, lo que es la comunicación popular, lo que es la comunicación comunitaria, ¿no? Digo, radios indígenas, ¿no? Estas radios barriales. Bueno, acá una compañera nos hablaba de los grupos de WhatsApp. Me hace acordar, una vez fui a un encuentro de comunicación popular y comunitaria en El Fuerte, no sé si conocen, queda ubicado en Ledesma. Y bueno, y hay una persona que venía de un lugar que se llama El Nazareno, que queda en Salta, que no es tan de fácil acceso, queda como entre unos cerros y está conectado con con otros lugares, digamos, como con otros parajes, pero están alejados entre ellos. Entonces, como que no tenían una forma de comunicarse, porque además la señal no llegaba, ¿no? Por medio de lo que fue la aprobación de la ley de medios, que actualmente se encuentra con el decreto de necesidad de urgencia, pudieron acceder a los aparatos, a la capacitación, ¿no? Pueden en realidad tener su radio actualmente. Entonces, bueno, una que iba de una ciudad, que iba de San Salvador de Jujuy, con mi celular, con mi conexión a internet, con, bueno, la radio que yo quiera elegir, de cualquier punto del país, ¿no? ¿Para qué? Para informarme. Eh, y ellos planteaban en realidad que necesitaban, no, no quizás como enterarse de lo que estaba pasando en Buenos Aires, por ejemplo, sino lo que estaba pasando ahí, en su propio lugar y en los parajes de alrededor, ¿sí? Entonces, este señor decía, nosotros utilizamos la radio para saber dónde están nuestros animales. Entonces, la radio funciona para saber cuándo viene el correo, dónde están nuestros animales, si llega alguien o no, si hubo un accidente o no con una persona de ahí, si tiene algún mensaje para alguien del lugar, ¿no? Como esa es una tendencia contrahegemónica clarísima, porque claramente, digamos, esa comunidad no se ve representada en los medios masivos de comunicación. Incluso en los medios masivos de comunicación no llegaban a ese punto, digamos, a ese territorio, ¿no? Entonces, una radio comunitaria es como un ejemplo súper concreto de lo que es una tendencia contrahegemónica, ¿no? Poder representarnos eh, y poder satisfacer las necesidades que tenemos dentro de la comunidad y las comunidades que nos rodean, ¿no? Bueno, esto lo podemos debatir, no sé, un montón de tiempo, la ley de medios y el decreto y demás, pero bueno, estas creo que son las cosas importantísimas que como comunicadoras y comunicadoras no tenemos que hacer hincapié también, ¿no? De estas otras formas de comunicación que salen de lo hegemónico, ¿sí? Que salen de los grandes medios, que salen de las multinacionales, que salen de ese monopolio y que muchas veces quedan en los márgenes, pero que sin duda alguna son sumamente necesarios para otras personas que no viven en grandes o pequeñas ciudades, ¿no? Que tienen otras formas de comunicación también. No sé, Juan, si vos querés agregar algo, si está todo ok. Bueno, no, es importante, refuerzo algo que dijimos ya muchas veces, lo dijo el otro día también Alejandra en la clase teórica, pero es eso, ¿no? Nos vemos como, nos estamos encontrando con trabajos prácticos, parciales, que nos damos cuenta están totalmente producidos con inteligencia artificial o en gran parte, porque además son todos muy parecidos unos a otros los trabajos. Parece que no está claro si se copian entre ustedes, si se copian con la inteligencia, si la inteligencia nos copia a nosotros. Parece que Em, todos justo pensaron el mismo ejemplo. Así que ahí, en ese video que les decía Cami, les pasamos algunos tips, algunas ideas de cómo hacer otra cosa.
y de lo que se espera también, porque entendemos que son estudiantes de primer año que están como insertándose en el mundo universitario, y hay como lógicas que son muy propias de este universo y no se dan en el resto ni de otros tramos educativos, ni en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ustedes acá, con un trabajo práctico, con un parcial, tienen que acreditar, tienen que demostrar que están concretando algunos procesos, ¿sí? Que pudieron ver los textos, leerlos, comprenderlos, poner en juego esos conceptos, usarlos para analizar un caso, que estuvieron en las clases, que prestaron atención en las clases, no solo pusieron la cámara y se fueron a tomar sol a la terraza o a no sé qué, o a colgar la ropa, sino que están ahí atentos, atentas. Entonces, todo eso hay que demostrarlo. Entonces, hay un, hay algo medio performático en eso. No, no es solamente responder la pregunta, porque por ahí si fuese solamente responder la pregunta y responderla bien, tal vez alguno de los que responden con inteligencia artificial o se tiran un lance a responder algo y tal vez le embocan. Pero acá es un poco más lo que hay que hacer. Entonces, hay algunos tips. Digo, si ustedes pueden mencionar algo que pasó en las clases, está bueno. No, si yo tengo que responder ahora sobre hegemonía, digo sí, porque como vimos en la clase del lunes 28, el ejemplo con la publicidad del ANSES, bla, 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 entonces los profes decimos, mirá, estuvo atento en la clase, ¿no? Estuvo ahí viendo. Porque como dice tal autor en el texto tal, hay momentos que habla de tal cosa. En uno de los textos que vimos de Durkheim, él se mete con el tema de Becker, creo, se mete con el tema del el análisis que hace Durkheim del suicidio. Por eso me hace pensar a mí en tal cosa. Y me dice, mira, estuvo leyendo los textos. Eh, Porque después, la verdad que nosotros valoramos más los textos que producen ustedes con sus palabras, como puedan escribirlo que esos que son todos igualitos. Entonces, no es tanto eso, es que puedan demostrar que están siguiendo la materia, que están haciendo su proceso, eh, que saben de qué estamos hablando y eso. ¿Sí? Y los casos, como le decía Cami, con la inteligencia artificial, todos los casos son muy parecidos. Y además la inteligencia artificial toma casos muy generales, ¿no? Entonces, ustedes, y esta vez se los pusimos todavía más puntual en el trabajo y en el parcial. Tomen casos recontra locales, hablen de su barrio, hablen de su escuela, de su familia, de, de su equipo de fútbol, del club al que van ustedes. Así nos damos cuenta que no nos están chamullando, que no están tomando casos universales, sino que están pudiendo pensar que es un poco lo que queremos que pase con esta asignatura, ¿no? O sea, muchos de los autores y las autoras que ustedes ven en esta cátedra se los van a cruzar cientos de veces en la cursada. Les van a nombrar a estos autores, estas autoras, un montón de veces y los mismos conceptos, y van a hablar de hegemonía, y van a hablar de desigualdad, y van a hablar de mil veces. Entonces, lo que nos importa es que ustedes estén en siendo, a mí por lo menos, por ahí hablo, ahora estoy hablando más de un lugar más personal, pero me parece importante una materia de primer año que aprendan a aprender, que aprendan qué hacer con todo esto, ¿no? Cómo estar atento a las clases, cómo pescar algunas cosas, cómo relacionarse con los textos, que nos cuesta un montón la lectura en estos tiempos, ¿no? Ponernos a leer un texto de 15 páginas. Hoy, en el medio, mil veces vemos el celu, hacemos 10 cosas a la vez. Entonces, bueno, están empezando una carrera, van a tener que leer textos de 15 páginas y de más páginas muchas veces. Entonces tienen que ir aprendiendo qué hacer con eso, si prefieren verlo desde la pantalla, subrayar en el Adobe, en el Reader, imprimirlo, tomar algo de eso, cómo mencionar la bibliografía, cómo mencionar una cita. Bueno, todo eso es lo que queremos que ustedes nos vayan demostrando que lo van in- procesando, incorporando. ¿Sí? Nos importa más eso que la respuesta perfecta. Bueno, gracias, Juan. Entonces, el video no solamente sirve para próximos parciales, sino para trabajos prácticos también y para la vida en sí también. Bueno, Gracias. de nada. Un abrazo a todos y a todas. Nos vemos el próximo lunes.